Bueno, en la anterior sesión habíamos quedado acá, ¿no es cierto? Entonces ahora para recapitular un poquito todo lo que ya hemos visto, les voy a compartir un video que es parte de lo que ya hemos visto, más lo que vamos a ver recién en las siguientes diapositivas, pero es hecho en un video explicativo bastante práctico y bien puntual. Entonces a veces pasa de que se aprende mejor viendo algún video de alguna forma diferente, entonces por eso les voy a compartir antes de continuar con la presentación de las siguientes diapositivas. Les voy a compartir este video. Es muy interesante y yo pienso que con esto igual van a poder aprender mucho mejor sobre el tema. Les dejo entonces con el video y después continuamos con la presentación de nuestro tema. ¿Qué es una bacteria? De pronto, ese dolor de garganta que tuviste ayer pudo ser causado por ella. Pero lo más curioso aún es que esta bacteria se puede transmitir muy fácilmente de persona a persona. El Streptococcus pyogenes es un coco gram positivo de crecimiento rápido que se dispone en cadenas. Es un anaerobio facultativo, significa que puede vivir con oxígeno o en bajas condiciones de oxígeno. Es un microorganismo catalasa negativo. Esto significa que cuando lo sometemos a peróxido de hidrógeno no produce burbujas porque no tiene la enzima catalasa. Igualmente es una bacteria coagulasa negativa, es decir, no tiene la enzima coagulasa. Si quieres saber qué rayos es la catalasa o la coagulasa, puedes ver mi video de Staphylococcus aureus. En 1928, la microbióloga americana Rebecca Lansfield identificó los componentes biológicos de los antígenos de superficie localizados en las bacterias. La mayor parte de su carrera investigativa se centró en los Streptococcus y descubrió que la bacteria tiene en su superficie un antígeno
Seguramente has escuchado en muchas partes el nombre Streptococcus pyogenes, es decir, una proteína. Esta se compone de carbohidratos, a los cuales llamó carbohidratos C. Posteriormente se dio cuenta que cada especie tenía un carbohidrato distinto, por lo que decidió clasificar los estreptococos del grupo A la M, según las características de los carbohidratos que tenían en su superficie. Así, se creó la denominada clasificación de Lancefield. El Streptococcus pyogenes se encuentra en el grupo A de la clasificación de Lancefield. Por eso se le llama Streptococcus del grupo A. Por otro lado, este estreptococo posee una toxina llamada streptolicina O. Gracias a esta proteína, cuando este microorganismo es cultivado en el laboratorio en un medio especial llamado agar sangre, el cual tiene muchos glóbulos rojos sostenidos en una gelatina, esa toxina causa una hemólisis intensa, a la cual se la ha denominado beta-hemólisis. Así que, considerando estas dos razones, a este patógeno se le llama también estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Epidemiología. Esta bacteria coloniza nuestro tracto respiratorio superior y la piel. Si la zona no tiene anticuerpos protectores contra la bacteria, es posible que se produzca la enfermedad. Se transmite fácilmente de persona a persona mediante gotitas respiratorias o a través de heridas en la piel después del contacto directo entre individuos infectados. Las personas con mayor riesgo de padecer la enfermedad son los niños de 5 a 15 años para la faringitis y los niños entre 2 y 5 años que tienen mala higiene para la piodermitis o infección de piel. Características microbiológicas. Esta bacteria causa daño al infectar las células e invadirlas gracias a su proteína M, ácido lipoteicoico y proteína F. Por otro lado, esta bacteria produce unas toxinas. Ya habíamos mencionado la streptolicina tipo O que causa la hemólisis. Sin embargo, también tiene la streptolicina tipo S, la cual afecta a las células del sistema inmune y en especial a los neutrófilos y los linfocitos. Tiene otras toxinas, las exotoxinas pirógenas del estreptococo, la streptokinasa y las ADNasas. Todas estas toxinas ayudan a que la bacteria produzca daño a las células. Enfermedades causadas por el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes causa infecciones supurativas e infecciones no supurativas. Dentro de las supurativas están las siguientes. Primero, la faringitis. La faringitis es la infección de la faringe. Usualmente se puede ver muy enrojecida y con frecuencia también exudados y pus. La linfadenopatía cervical es muy importante. Segundo, escarlatina. Es un exantema eritematoso difuso que comienza en el tórax y posteriormente comienza a extenderse a las extremidades. Es común el hallazgo de las llamadas líneas de Pastia, en el que se observa la inflamación en el abdomen y en los pliegues cutáneos. Igualmente, la lengua se encuentra aframbuesada debido a una descamación. Esta es frecuentemente una complicación de la ya mencionada faringitis. La tercera es el pioderma, que es una infección cutánea localizada que inicia con vesículas las cuales avanzan a pústulas. La cuarta es la erisipela y celulitis. La erisipela es una infección cutánea localizada, la cual tiene dolor intenso, inflamación, adenopatía y síntomas sistémicos. Es muy importante entender que la erisipela se puede marcar y delimitar con un marcador. Por otro lado, la celulitis ya afecta a los tejidos subcutáneos, por lo que no tiene bordes delimitados. La quinta es la fascitis necrotizante, que es una infección muy grave y profunda de la piel que provoca la destrucción de las capas musculares y el tejido adiposo. Esta requiere manejo de urgencia para prevenir la muerte. La sexta es el síndrome del shock tóxico estreptocóxico, que es una infección multiorgánica, es decir, que involucra el compromiso de varios órganos del cuerpo, con bacteriemia y daño sistémico. Y séptimo, otras enfermedades supurativas. Se han reconocido otras infecciones como la sepsis del puerperio, es decir, después de que una madre da a luz a su hijo, la linfangitis y la neumonía, las cuales son enfermedades raras, pero que pueden producirse. Infecciones no supurativas. La primera es la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad frecuente en adultos y niños en países en vías de desarrollo. La fiebre reumática implica una respuesta autoinmune retrasada, la cual produce inflamación del corazón o carditis, entre otros hallazgos. Eso significa que después de que una faringitis se mejoró por sí misma, se produce una enfermedad autoinmune en la que las defensas atacan algunos órganos del cuerpo como el corazón.
Se cree que se debe a que la proteína M es estructuralmente homóloga a la miosina del corazón y a otras moléculas, como la tropomiosina, queratina y laminina, por lo que cuando el cuerpo crea anticuerpos contra esa proteína, termina produciendo anticuerpos contra sí mismo. La segunda es la glomerulonefritis aguda. Esta implica una inflamación aguda de los glomérulos renales y como signos clínicos edema, hipertensión, proteinuria y hematuria. Es decir, el cuerpo empieza a perder proteínas y sangre en la orina. La infección sucede como resultado de un desorden de inmunocomplejos. Si no sabes qué son los inmunocomplejos, te invito al video de hipersensibilidad que está en mi canal, en donde explico qué rayos son los inmunocomplejos. Esta enfermedad se da después de que algunos antígenos del estreptococo se depositen en los glomérulos y sean atacados por anticuerpos. Esta es más frecuente en niños, debido a que su membrana basal glomerular tiene un tamaño más pequeño, lo que permite la acumulación de esos inmunocomplejos. Evasión inmunológica. Esta bacteria evade el sistema inmunológico gracias a su gruesa capa de ácido hialurónico, la cual inhibe la fagocitosis y además es poco inmunogénica, una importante razón por la que ha sido imposible crear una vacuna que funcione. Igualmente, produce una peptidasa C5A. Una peptidasa es una enzima que destruye una proteína. Al ser destruida la proteína C5A, se disminuye el efecto del sistema inmune sobre la bacteria. De esta manera, no se atraen neutrófilos y no se forman abscesos hasta que el paciente crea anticuerpos antipeptidasa y la destruye. En este punto, debemos recordar que nuestro sistema inmune tiene un sistema defensivo llamado el complemento. Este sistema tiene una importante proteína que se llama el factor H. La proteína M de la bacteria inhibe el factor H, por lo que es indispensable que para que las defensas puedan atacar a la bacteria se creen anticuerpos contra la proteína M, lo cual puede demorar 7 días. Sin embargo, ya sabemos las consecuencias de crear anticuerpos contra la proteína M, y es el riesgo de que esos anticuerpos dañen el corazón. Tratamiento. El tratamiento de la faringitis requiere la confirmación de que la bacteria realmente está causando la enfermedad. De lo contrario, es peligroso usar antibióticos sin que la bacteria esté presente. A pesar de que la mayoría de los casos se pueden resolver después de 3 a 4 días sin tratamiento, los antibióticos disminuyen el riesgo de complicaciones supurativas locales o fiebre reumática aguda. El tratamiento debe ser administrado por 10 días con amoxicilina, según lo formule el médico tratante del paciente. Sin embargo, la penicilina benzatínica se puede administrar en una sola dosis. Igualmente, la escarlatina se debe tratar con penicilina o amoxicilina por al menos 10 a 14 días, en donde se debe vigilar la mejoría clínica después de 24 a 48 horas de haber iniciado el antibiótico. Es muy importante explicar a los pacientes que aun cuando se hayan mejorado deben completar su manejo antibiótico según lo recomendado por su médico, pues de no hacerlo pueden generar bacterias resistentes que posteriormente sean más difíciles de tratar. Gracias. Bueno, pues como han podido observar, es un video bastante sencillo de entender, un video bastante puntual sobre lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Nosotros habíamos Seguramente. quedado en la parte de patogenia. Entonces, de acá en más, vamos a continuar. Hola, hola, creo que hay problemas de conexión. Hola, hola. ¿Me confirman si se ve la pantalla y si se escucha, por favor? Sí, éxito. Gracias. Bueno, continuemos entonces.
Habíamos quedado acá, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las enfermedades atribuibles a la invasión por estreptococopiógenes? Ya habíamos visto todas ellas que, como les había comentado, son infecciones generalmente cutáneas. A ver, deme un momentito, por favor. No sé quién me está pidiendo clave, pero no tiene la clave no tiene reunión. No, no tiene clave. Recording in progress. Bueno, ¿se está viendo la pantalla? Sí, ¿verdad? Bueno, dentro de las enfermedades más características que nos puede ocasionar el estreptococo piógenes es quizá la amigdalitis de tipo estreptocócico o también puede ser faringoamigdalitis estreptocócica. En este caso, la, la forma en que ustedes van a evidenciar que una amígdala está infectada con esta bacteria es de la siguiente manera. Las amígdalas normalmente no suelen ser muy grandes, no suelen ser muy eritematosas, o sea, no tendrían por qué ser un color rojizo, tendría que ser medio rosado como la mucosa oral normal. En el momento donde hay infección, se hipervasculariza, o sea, aumenta la vascularidad y esto ocasiona que se vuelvan congestivas. Entonces, al tornarse congestivas, se hinchan, se agrandan, se hacen como cargadas de sangre y además, al ser una inflamación consecuente a una infección, vamos a evidenciar estas manchas blanquecinas, son como unos parches. Y estas manchas blanquecinas son justamente colonias de estreptococos. Son conglomerados y conglomerados de este estreptococo piógenes, que obviamente están ocasionando una infección a este nivel. A veces sucede que no solo se queda en amígdalas, sino que puede ir a lo que es faringe posterior. Y también va a presentar una descarga, o sea, unas manchas blanquecinas con una descarga mucopurulenta que el paciente va a sentir como que estaría tragando algo, entre comillas, pero que no puede. Además de este cuadro de amigdalitis estreptocócica, vamos a tener a la pioderma estreptocócica, que viene a ser una infección en la piel. Como ven acá, son como parches, como eczemas que se hacen como descamaciones, con su obviamente inflamación y la lesión misma en la piel, que van a ir descamando poco a poco. Y obviamente esto es a causa de una infección justamente por este piógenes. Si hablamos de enfermedades que son de tipo sistémico, es decir, infecciones invasivas,
a nivel general, o sea, infecciones generalizadas, vamos a tener un ejemplo, el síndrome de choque tóxico, como lo que hemos visto entre los estafilococos también. Además, vamos a tener un cuadro que es igual bastante común en los niños, que es la escarlatina, que son manchas así como ven acá en la imagen. Son manchas en distribución en lo que es tórax anterior, manchas así rojizas como una especie de alergia. Evidentemente no es una alergia, pero sí se manifiesta de esta manera. Además de esto, el niño se acompaña con malestar general, se acompaña de fiebre, por eso se llama fiebre escarlatina, se acompaña también de un cuadro similar a un resfrío, con cierto tipo de malestar en cuanto a la deglución, puede que tenga algún tipo de problema a nivel de secreciones y demás. Lo que les mencionaba igual al inicio de la presentación, existen enfermedades que se tornan como una secuela. Tú te enfermaste, un resfrío, o sea, perdón, una amigdalitis estreptocócica, una faringitis y demás, y al no ser tratada de manera efectiva, lo que va a condicionar es un remanente de esta bacteria y este remanente de esta bacteria se va a ir a alojar en lugares donde no debería estar. Claro ejemplo son estas de acá. ¿Qué son estas de acá? Se ve el mouse, ¿no? En ese círculo, ¿qué son? Hola, ¿alguien está ahí? No van a contar su asistencia si no responden. Las cuerdas tendinosas, doctor. Exactamente. Los estreptococos, cuando no son erradicados de manera adecuada de una infección, van y se alojan en las cuerdas tendinosas y lo que hacen es deteriorarlas poquito a poquito. Van a ir desgastándolas y en algún punto llega donde ya no cumplen la función que tienen y entonces condiciona a qué? Fiebre reumática como condición netamente cardíaca y más adelante, si llegan a alojarse en lo que sería glomérulos, van a ocasionar una nefritis o una glomerulonefritis. Pero estas son enfermedades post-estreptocócicas, no son enfermedades de inicio agudo. Son enfermedades que se hacen crónicas y se hacen con mucho tiempo de evolución. Cuando ustedes tienen que diagnosticar una infección por este microorganismo, lo que tienen que ponerse a pensar es que inicialmente el diagnóstico es relativamente sencillo. Es como la prueba que se han hecho ustedes, ¿no es cierto? De tinción de Gram, toma de muestra y tinción de Gram. Idealmente es así. Si vamos a utilizar, sobre todo para una muestra de secreción faríngea, es suficiente tal cual hicimos con la secreción de lo que serían las amígdalas o la faringe posterior, como hicieron en tinción de Gram. En algunos casos, si fuese una herida que vemos que supura, que se ve infectada y demás, se saca un cultivo de esa secreción o de ese pus y eso es lo que se va a ir a analizar. Otra forma de detectar este tipo de microorganismo es cuando vemos elevación de anticuerpos específicos contra estos estreptococos del grupo A. Y esto sobre todo se ve en pruebas inmunológicas como ELISA. Son exámenes más caros, entonces, si bien nuestro libro dice, sí, tienen que hacer antígenos, pero a ver, seamos prácticos.
Para diagnosticar ustedes una amigdalitis estreptocócica que les estoy diciendo cómo se ve y cómo se siente que tiene el paciente, no van a estar pidiendo una ELISA o un examen inmunológico para determinar cuántos antígenos hay, ¿no es cierto? Ahí entra mucho su criterio clínico y eso es lo que poco a poco vamos a ir desarrollando en el transcurso de las clases siguientes, cuando ya empecemos a hacer casos clínicos, donde tienen ustedes sí que razonar a través de todo lo que vamos viendo y obviamente una vez que sepan cómo, que ante qué están, tienen que ver cómo diagnosticar y tienen que ver evidentemente cómo tratar. Es por eso que les decía igual Ah, no, no era ustedes. Pero bueno, ahora les digo. Ant- eh, que hayan visto su examen de antimicrobianos no quiere decir que de acá en sus siguientes exámenes no vuelvan a ver antimicrobianos. De hecho, los van a seguir viendo, porque cada microorganismo que vayamos a ver tiene su tratamiento específico, ¿no es cierto? Y tienen que conocer cuáles son las líneas de tratamiento. No solamente se trata con eh, una sola familia. Y acá les pongo un ejemplo. Imagínense que tienen un paciente con este diagnóstico, ¿no? Un estreptococcus piógenes, perdón, el cual necesitan erradicar. Y por algún motivo, su paciente resulta alérgico a la penicilina. Y sabemos que el tratamiento ideal, llámese la primera línea, para para el estreptococo piógenes es penicilina o sus derivados. Entonces, si mi paciente es alérgico a penicilina, ¿yo qué puedo hacer? Buscar otro fármaco. ¿Como cuál? Ahí dice la eritromicina. ¿En serio? O la... Claro, pero ¿por qué creen que la dice peli. eso? Tal vez he puesto a propósito mal. Tal vez buscar otro otro beta-lactámico aparte de la penicilina. ¿Como cuál? Puede ser un monobactámico o Todo parte de lo que hemos hablado al principio, ¿no es cierto? A ver, mecanismo de acción de la penicilina, ¿cuál es? mm, inhibir la síntesis de pared. Exactamente, inhibir la síntesis de la pared celular. ¿Y qué otros fármacos me garantizan ese mecanismo? La cefalosporina igual. Ya. ¿Y qué pasa? Bueno, hay ciertas situaciones donde las penicilinas, cuando un paciente es alérgico a las penicilinas, también se dice que puede llegar a ser alérgico a las cefalosporinas, porque comparten, no literalmente, pero comparten en cierto modo el origen. Ambas se originan de un hongo. Si bien no es el mismo hongo, pero tienen un origen casi en común. Entonces, cuando hay pacientes alérgicos a penicilinas, hay que tener cierto cuidado en administrarles lo que son las cefalosporinas. Entonces, suponiendo que no podemos darles cefalosporinas, tenemos que buscar otro fármaco que me cumpla también un rol similar, ¿no es cierto? Es por eso que yo tengo que ir buscando ciertas variantes y por eso tengo que conocer muy bien lo que es los mecanismos de acción de los fármacos. Bueno, nuestra clase es hasta 45, ¿no? Hola, ¿están ahí? Sí, doc. El horario es de 16:25 hasta 45, ¿verdad? ¿O estoy equivocado?
Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, ya, sí, 17:45. Ya, ok. Entonces, vamos a quedar acá, justo pasando a lo que es pruebas diagnósticas y tratamiento, y esto lo finalizamos la siguiente clase. ¿Ok? No sé si tendrá más clases, pero bueno, en caso de que no, deben estar igual cansados por todo su afán del día. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algo que quieran decir, alguna queja, No, doctor. ya, bueno. ¿Ustedes ya han visto sus notas? ¿Ya saben sus notas? Sí, doc, ya sabemos todos, nos ha ido bien. Ah, ya, bueno. Ojalá que sí, porque como les digo, en el otro grupo sí se han quejado, han dicho que estaban muy bajas. Y bueno, eso ya, ¿yo qué hago, no? O sea, no es mi culpa. Si se equivocan en cosas que se les dice no se equivoquen, ya no es responsabilidad de cada uno. Que estudien ¿De más, usted doctor. también se quejaron, no? ¿Cómo? ¿De usted también se quejaron? No, o sea, en realidad me han dicho que está difícil el examen, que por qué había entrado solo un tema, porque ha entrado bastante antimicrobianos, ¿no es cierto? Pero les he dicho yo, en realidad es el tema más importante de este parcial y yo he mandado preguntas, un banco de preguntas, el cual la doctora era la que iba a escoger. Entonces, yo no sabía. De hecho, yo no vi el examen. Yo he mandado las preguntas, sí, pero yo no he visto el examen hasta el día en que les se lleve el examen. Entonces, Es chistoso, doctor, porque esta es la única universidad que los alumnos sacan baja nota y la culpa es del docente. sí, yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que ya debería recaer en cada uno. Pero bueno, por eso les preguntaba, ¿no? Si ya habían visto, porque yo, como les digo, no he visto los suyos del grupo uno. Solo me pasaron ayer del grupo 2 porque ayer tenía clases con ellos. Y sí, la verdad estaban bastante bajos, entonces también se quejaron de que su nota práctica era baja, entonces, bueno, eso ya no sabía porque yo no paso con ellos. Entonces, ese es el problema. Pero bueno, entonces les repito a ustedes igual, el hecho de que antimicrobianos ya lo hayan dado en su parcial no quiere decir que más adelante no lo vuelvan a ver. Sí lo van a volver a ver. ¿Ok? En cada uno de estos microorganismos que estamos llevando tienen su tratamiento y ese tratamiento lo tienen que conocer. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay nada más, podemos dar por finalizada la clase. Vayan, descansen y nos vamos a ver el día viernes. Hasta luego, doctor. Chao, chao, nos vemos. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Chao, doctor. Chao, chao, nos vemos.